Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el lugar donde la emoción, la verdad y el latido del mundo de las celebridades se encuentran. Antes de sumergirnos en la historia conmovedora de esta noche, suscríbete, dale al like y toca el botón de unirte si te gusta lo que hacemos. Porque hoy no solo hablamos de una ruptura, hoy asistimos a una confesión que quedará en la memoria por años. Bajo la luz tenue de un evento de prensa al anochecer, Esla Turkoglu se paró frente a un mar de cámaras con una serenidad que no ocultaba su vulnerabilidad. Había un silencio extraño, ese que se instala justo antes de que lo auténtico aparezca sin permiso. Cuando por fin habló, su voz llevaba una mezcla de fragilidad y convicción que atravesó la sala como una ráfaga de aire frío. Dijo algo para lo que nadie estaba preparado. Amé a Lil tanto, quizá ese fue mi mayor error. No sonó a golpe calculado ni a espectáculo, fue el abrirse de un corazón que aprendió demasiado, demasiado pronto. Los reporteros se quedaron a medio aliento. Algunos fotógrafos bajaron sus cámaras, y por un instante inolvidable no vimos a la estrella, sino a la mujer detrás del brillo. Sus manos temblaron apenas, los ojos le brillaron con una humedad que no pudo esconder, y aunque quiso sostenerse, las lágrimas le reclamaron el rostro. Desde el fondo, casi en susurro, alguien se atrevió a preguntar, ¿te arrepientes? Esla guardó una pausa larga, de esas que parecen tragarse una vida entera, y respondió, el arrepentimiento no define al amor. Pero a veces, te engañas a ti misma. Creí que el amor curaría todo. Hay heridas que, con el tiempo, se hacen más hondas. Esas frases dibujaron el cansancio de un viaje, la fuerza que se recupera tras la tormenta. Fue obvio, de inmediato, que su historia con Halil Ibrahim Ceylan había dejado cicatrices más profundas de lo que cualquier titular podría resumir. Bastaron unas horas para que sus palabras se convirtieran en un vendaval. En Twitter, etiquetas como #Sila no llores, #Halil no te merecía y #el amor verdadero también termina subieron a tendencias. En Instagram, los reels repetían su voz trémula, su expresión suspendida entre el dolor y la liberación. En TikTok, su confesión se volvió audio de millones de videos, gente reescuchando sus propios desconsuelos a través de su timbre quebrado. Mientras la red se llenaba de empatía, emergió una pregunta como marea que sube de golpe. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Después de tanto tiempo, Esla decidió hablar. Fuentes cercanas contaron que llevaba meses, incluso años, guardando silencio. Quería la paz, no los focos. Pero recientemente, cuando el nombre de Halil comenzó a sonar ligado a nuevos rumores de romance, algo se despertó en su interior. No fue cólera, fue necesidad de soltar la verdad que llevaba a cuestas. Una amiga de confianza le dijo a la prensa, Esla no buscaba culpar a nadie. Solo quería respirar. Me dijo, lo que te traga se convierte en nudo. Yo necesitaba decir mi verdad. Y con eso, su silencio se volvió fortaleza. Para quienes siguieron la travesía de esta pareja tan querida, sus lágrimas reabrieron recuerdos. La chispa que encantó a millones, las risas en el set, la complicidad que parecía inagotable. Todo volvió con una oleada. Pero detrás de la postal perfecta había fisuras. Ella misma lo explicó sin dramatismos. Confiar sin límites a veces es decirle que no a una misma. Confié tanto que perdí el rastro de quién era. Un día miré el espejo y no me reconocí. Ese día supe que se había terminado. Era una línea hecha de lucidez, el instante en que el amor pasa de refugio a confrontación, y te obliga a elegir entre quien amas y quien te estás convirtiendo. Su confesión no llevaba rencor, era una limpieza. En sus palabras, el dolor ya se había vuelto aprendizaje. Tal vez por eso resonó tanto con la gente, no por la llamarada del escándalo, sino por la temperatura de la verdad. Las figuras del entretenimiento tampoco se quedaron calladas. Demet Özdemir escribió que a veces las mujeres y los niños son quienes cuentan las verdades más grandes, y Asal Kaya dijo que toda mujer hablará como Esla algún día, pero no todas tendrán su valentía. Una industria acostumbrada a perseguir el ruido terminó desarmada por la sinceridad. Mientras tanto, Halil Ibrahim Ceylan mantuvo silencio. Nada de comunicados, nada de indirectas en redes, solo quietud. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que vio el video y se quedó conmovido. Un allegado comentó, no va a hablar, pero le llegó. Cuando vio sus lágrimas, se quedó callado. Eso ya dice mucho. A veces, el silencio hace más ruido que cualquier defensa. Con el torbellino digital aún girando, aparecieron conjeturas, que si la confesión se había calculado para coincidir con un nuevo proyecto, que si había una estrategia detrás. Su entorno negó rotundamente esa teoría. No hubo maniobra de imagen, dijo una persona próxima.
Fue la emoción saliendo de su jaula. Y, en el fondo, el calendario resultaba irrelevante. Lo que importaba era la humanidad desnuda en sus frases. El dolor de quien amó sin filtros, perdió con dignidad y creció sin renegar de su historia. La última declaración de la noche no permitía dobles lecturas. Hay caminos que, si los repites, te rompen. No quiero revivir un sentimiento del pasado. No guardo rencor, pero ese capítulo está cerrado. Y con esa frase, dio vuelta a la página de una de las historias de amor más comentadas, no con resentimiento, sino con elegancia. En los días siguientes, los programas de tertulia repitieron el video sin descanso. Los titulares explotaron: la confesión de Esla, lágrimas de un amor real, el mensaje que dejó mudo a Halil. Sus redes se llenaron de mensajes: estamos orgullosos de ti, toda mujer merece esta fuerza, gracias por hablar por tantas. Su última publicación. Una foto sobria con una leyenda simple: a veces no creces amando, sino soltando, se inundó de corazones y palabras de apoyo. Tal vez ese sea el núcleo del relato, no la ruptura, no el llanto, sino la metamorfosis. Como público, a menudo miramos a las celebridades a través del cristal de la perfección: alfombras rojas, fotos filtradas, victorias impecables. De cuando en cuando, alguien rompe esa ilusión. Esla lo hizo no con un escándalo, sino con honestidad. La voz le tembló, pero no se quebró. Los ojos se nublaron, pero no se escondió. Es fácil admirar a alguien cuando sonríe. Hace falta algo más profundo para admirarlo cuando llora y, aún así, decide decir la verdad. Aún con todo, surgieron voces que invitaban a mirar matices. Que la pasión no siempre conduce a la serenidad, que dos personas pueden quererse y no entenderse, que la devoción puede confundirse con sacrificio. En ese laberinto, quienes los conocieron de cerca recuerdan episodios hermosos. Escenas ensayadas a carcajadas, pequeños rituales fuera de cámara, silencios acompañados que parecían eternos. Y también relatan los otros momentos, esos que nadie comparte: cansancio mal dormido, diferencias pequeñas que, con el tiempo, crecieron como raíces apretando una pared. Nadie supo en qué minuto exacto el hilo se volvió cuerda tensa, y la cuerda, un lazo que ahogaba. La pregunta de por qué ahora siguió flotando. Una voz de su equipo, con discreción, confió que hubo una tarde en la que Esla, al salir de una reunión, vio su reflejo en el vidrio de un auto y se notó distinta, más alta por dentro. Hoy, por fin, soy yo, habría murmurado. Y ese fue el empujón final. No para herir, no para señalar, sino para nombrar un cierre. Porque el cierre, a diferencia del olvido, se labra con palabras que el cuerpo reconoce. En paralelo, el nombre de Halil volvió a circular en titulares que especulaban sobre nuevas compañías y cenas discretas. Nada confirmado, mucho ruido. Algunas cuentas fan aseguraban haberlo visto en un café del Bósforo con una amiga de toda la vida. Otras decían que no era él. Lo cierto es que la imagen del actor permaneció en silencio, como si supiera que cualquier frase rebotaría contra una pared de interpretaciones. Un productor contó que él apagó el teléfono esa noche y solo caminó. Caminó largo, como si fuera posible atravesar la ciudad y dejar atrás, calle a calle, las palabras de Esla. Entre los seguidores, dos corrientes convivieron sin anularse, quienes pedían una respuesta de Halil y quienes defendían la quietud como el gesto más respetuoso. Los más románticos trataban de leer señales esperanzadas en los gestos mínimos: un me gusta antiguo, una canción compartida en una historia pasada, algún objeto que ambos habían mostrado sin querer. Quizá porque el amor, cuando se vive en público, siempre deja migas que el público quiere recoger. Un analista de cultura pop dijo en un programa nocturno algo que quedó rodando: las separaciones públicas son espejos de las privadas. Nos duelen porque nos reconocemos. Eso explica por qué el video de Esla es tendencia: su voz cuenta lo que muchos no pueden decir. Puede sonar grandilocuente, pero las cifras lo acompañaban. Millones de reproducciones, miles de comentarios que narraban historias propias, duetos y remezclas que hicieron de su frase una especie de mantra. No quiero revivir un sentimiento del pasado se convirtió en subtítulo de fotos, en pie de videos, en fondo de pantalla. No por moda, por identificación. Con el tiempo, se aclaró que tras su confesión no se escondía ninguna campaña. Ninguna marca, ningún estreno, ningún truco. Solo alguien que, por fin, se dio permiso. La industria, a ratos tan ágil para capitalizar emociones, tuvo que quedarse al margen. Y eso, paradójicamente, le dio aún más fuerza a su mensaje. Porque la verdad, cuando no se vende, brilla distinta.
Muchos recordaron la primera vez que vieron a Sla y a Lil juntos en pantalla. Había magia, sí, pero también había oficio. Se alimentaban uno al otro en la escena, y fuera de ella parecía existir una alianza de silencios bien entendidos. A medida que su popularidad creció, también crecieron las expectativas, los guiones que ya no estaban escritos por ellos, sino por un público hambriento de cuento perfecto. Y en ese guión sin autor, se perdieron detalles esenciales: los tiempos propios, los espacios personales, la posibilidad de decir no sin que el mundo se cayera. Quizá, en el fondo, su historia no habla de dos que fallaron, sino de dos que aprendieron que amar también es no olvidarse de sí mismos. Hoy, cuando se vuelve a ver el video, hay microgestos que atrapan. La respiración de Sla antes de las palabras difíciles, la manera en que busca un pañuelo y decide no usarlo, la inclinación de la cabeza en el instante en que acepta que la pregunta ¿te arrepientes?, merece una respuesta serena. También sorprende su despedida, firme sin ser dura, templada sin ser fría. Una despedida que suena a llave que cierra sin echar cerrojo a la memoria. Liberación o herida abierta. Debiera responder a Lil, o guardar silencio es la forma más noble. Ustedes nos lo dirán en los comentarios. En este canal siempre leemos, siempre escuchamos. Y si esta historia tocó alguna fibra, suscríbete a Escándalos de Series Turcas para más relatos íntimos, ángulos que otros no ven y confesiones que, como esta, laten con humanidad. Únete a nuestra comunidad, apoya este video con tu like y recuerda, detrás de cada titular late un corazón. Gracias por vernos, y hasta la próxima, mantengan el corazón abierto y la mirada amable.